Bien. Estamos con el BJT, el transistor BJT y su utilidad. La verdad, el trabajo que un amplificador puede hacer es como switch o como amplificador. Para eso tiene que comportar, o tiene que producir, mejor dicho, esta característica, lo que le llamamos polarización. La polarización depende qué tipo de polarización estemos usando. Por ejemplo, división de voltaje, base común, colector común, emisor común, de dejo varía. Hay varias formas de polarizar un transistor, nada más que una situación es más usada que otra. Todo depende de qué tipo para qué lo vamos a usar, en este caso. Bien, vamos a leer un poco. Amplificación es el proceso mediante el cual se incrementa la forma lineal, la amplitud de una señal eléctrica y constituye una función esencial de un transistor. En el caso del transistor BJT se ofrece una ganancia de corriente conocida como beta. Cuando hablan de amplificación de señal, normalmente para digital no nos sirve. Para digital sirve que funcione ya sea en corte o en saturación. Pero por considerarlo vamos a seguir leyendo. Que cuando el BJT se polariza en la región activa, o sea, la región lineal, la unión base-emisor presenta una baja resistencia debido a su polarización directa. Una de las características, la polarización directa de la unión base-emisor. Mientras que la unión base-colector, que es la de arriba, mantiene una alta resistencia como resultado de una polarización inversa. O sea que la corriente que pasa por ahí es muy poca. Un transistor amplifica corriente porque la corriente del colector, o sea, la de arriba, es igual a la corriente de la base multiplicada por la ganancia de la corriente, por beta. La corriente de la base en un transistor es muy pequeña. Normalmente la corriente de base, o sea, la corriente que circula por la base de un transistor es pequeña. Por eso la corriente en el colector es aproximadamente igual a la corriente del emisor. La corriente de base en casi todos los trayectorios cuando están en esta zona, que es la zona de amplificación, se hace muy pequeña. Para amplificar hay que polarizar el transistor. Para amplificar hay que polarizar el transistor. Vamos a verlo acá. Acá tenemos el transistor. Es un PJT. Mi corriente de base tiene corriente del colector y tiene corriente del emisor. Colector, base y emisor. La corriente de la base en la región esta que estamos viendo normalmente es pequeña. Y las corrientes grandes son el colector y la emisor. Y una está relacionada con otra. Tanto la de base con el colector como la base con el emisor. ¿Qué es polarización? Existen varios tipos de polarización. La más sencilla es la polarización emisor común, es la más sencilla. La polarización de transistor en configuración de base común se refiere, ya está hablando sobre la polarización base común. Base común, recuerde que emisor, base y colector. Emisor, base y colector. Quedamos para arriba, emisor de abajo, la base es la de en medio y colector es de arriba. Con el fin de asegurar el funcionamiento óptimo de la región activa para que el transistor pueda amplificar una señal de entrada de distorsión, sin distorsión. En la configuración base común, la señal de entrada se aplica al emisor del transistor. La señal de salida se toma del colector. La base se mantiene a una tensión fija, dinámicamente tierra, y actúa como el terminal común para circuitos de entrada y salida.
¿Cuál es el objetivo de la polarización? Bien, el objetivo de la polarización es fijar un punto de reposo. Normalmente le llamamos punto Q. Establecemos el punto Q, donde se da corriente del emisor, corriente, voltaje del emisor, corriente base del colector y corriente base de la corriente, perdón, y voltaje de la base. Un punto Q bien elegido garantiza que el transistor opere en región activa, donde se comporta como un amplificador lineal. Si el transistor se polariza incorrectamente, podría entrar en la región de corte, o sea, dejar de pasar corriente, actuando como un interruptor abierto, o saturación, actuando como un interruptor cerrado, lo que distorsiona la señal. Para efectos prácticos, para esto sirve la polarización, en este caso, para estar trabajando en una región de lineal, entonces cojo un punto Q y con ese punto Q yo garantizo de que va a amplificar. Para eso nos sirve prácticamente el punto para amplificar, que el transistor va a amplificar, y saber elegir qué coordenadas vamos a usar, tanto para emisor, para base, para colector. Las primeras polarizaciones que vamos a ver es la polarización PJT por divisor de voltaje. Hay más, como les dije, hay otros tres normales que se usan: polarización de base común, colector común o emisor común. En este día vamos a ver al menos el principio de polarización por divisor de voltaje. Creo que ya vieron división de voltaje en circuito, ¿va? ¿Lo vieron? Respondan. Sí. Viva. ¿Se acuerdan? Normalmente se utiliza cuando hay dos resistencias paralelas y a partir de un voltaje yo puedo saber o conocer el voltaje en la otra resistencia o en todas las resistencias, y simplemente aplicando un divisor de voltaje. Bien, la polarización por división de voltaje es el tipo de circuito de polarización más utilizado. La verdad es más sencillo. Solo se necesita una fuente de alimentación y el método más estable, que beta sea independiente, y que la ganancia no dependa exactamente de alguna cosa más que de ella, que el resistor. Cada transistor trae su ganancia, pero puede variar con respecto a lo que es sometido, al voltaje que es sometido, a la corriente que es sometido, pues eso puede variar, pero hay hay transistores que la beta es independiente, casi todo va, pero pueden variar, como les digo. ¿Qué otros tipos de polarización? Por esta razón es el foco principal del estudio ahorita. El voltaje de polarización en corriente directa, en la base del transistor, la base es la parte de abajo, donde está R2 y RE, la resistencia de 2 y la resistencia del emisor. Si ustedes fijan, es por división de voltaje, porque el voltaje en la base está dividido para dos resistencias, para R1 y R2, R1 y R2. Y de ahí, del punto A, parte tanto la corriente de base como la corriente I2. Y la corriente que entra es la corriente I2 más la corriente IB, que es la corriente del colector, ¿va? En este caso, la que viene para acá. Le hice caso. Bien, el voltaje de polarización DC en la base del transistor se desarrolla mediante un divisor de voltaje resistitivo, que consta de R1 y R2, R1 y R2. Aquí está la corriente I2 y la corriente IB. Y viene la corriente R1 de la resistencia 1, que es igual a la corriente 2 más la resistencia de base. O pocas palabras, la corriente que circula por R1 se divide en corriente 2 y corriente de base. Aunque la corriente de base normalmente es pequeña en esta región. BCC, que es el que miran acá arriba, no sé si lo ven. BCC es el voltaje de alimentación del colector en corriente directa. Recuerden, el de arriba es colector, el de en medio es base y el de abajo es emisor, en un VJT.
BCC es el voltaje de limitación del colector DC. Hay dos rutas de corriente del punto A. O sea, esa corriente que llega al punto A se divide en IB, corriente de la base, e I2. I2 es una es I2 a través de R2, la que pasa por R2, y la otra es IB o IB, que es la corriente de la base. Es la misma corriente que pasa por la unión base-emisor o por la corriente RE, que es la resistencia del emisor. Vamos a ver algunas de modelo aproximado. Si yo digo que la corriente IB es pequeña, estoy indicando de que prácticamente por el punto A pasa la corriente y 2 se va de un solo a R2. Van a ver que el voltaje de la base va a ser igual a R2 por I2. Voltaje de la base, pero como no sé la corriente, yo puedo aplicar división de voltaje. Me queda R2, como vieron en circuito 1, R2 sobre R1 más R2 por BCC. Si no sé la corriente I2, entonces puedo sacar el voltaje de la base de esa manera. Cuando la resistencia y resistencia interna, la resistencia interna del transistor es mayor que 10 veces la resistencia 2, la resistencia que ponemos en la base, se da ese tipo de divisor, se llama divisor rígido, le dicen, que es cuando R, la resistencia del transistor es bastante grande, entonces IB va a tender a cero. IB a tender a cero hace de que toda la corriente que ve del colector de arriba pase hacia la resistencia I2. Entonces la I2, ¿cómo la puede encontrar? La puede encontrar, perdón, el voltaje que hay en R2 lo puede encontrar, perdón, el voltaje que hay en la base es R2 sobre R1 más R2 por PCC. PCC es este de acá arriba. Y R1 más R2, solo estoy tomando estas dos resistencias. Estas dos que están acá, dice aproximado. PCC, R1 y R2. Y está el punto A. Cuando no pasa eso, que RI es mayor o igual que R2, que 10 veces R2, normalmente esto es sin carga, le llama resistor rígido. Sin carga es que no hay tensión aplicada. Y cuando sí vale RI, cuando RI no es tan grande, entonces se dice que si I beta o IB no es lo suficientemente pequeño como para despreciarla, se debe considerar la resistencia de entrada en corriente directa, RI, o resistencia de entrada a la base del transistor. Aunque no se mira ahí la forma de resistencia, existe una resistencia interna. Y hay veces que eso tiende a confundir. Resistencia no necesariamente indica el símbolo. Resistencia puede ser resistencia electromagnética o otro tipo de resistencia. En este caso vamos a decir que una resistencia resistiva, utilizando la palabra, a la oposición al flujo de corriente, pero no es tan grande. RI está en paralelo con R2. RI, que es esta de acá, que ustedes lo pueden ver en donde dice B, es R2 está en paralelo con RI. Y en las dos, como están en paralelo, tienen el mismo voltaje. O sea que el voltaje de R2 es el mismo voltaje de RI. Pero ahí RI es mucho menor, o es menor, mejor dicho, que R2, 10 veces R2, que 10 veces R2. RI, que es la resistencia que hay acá interna del transistor, es menor que 10 veces R2. Usted puede ver que el voltaje de la base es R2 en paralelo con RI sobre R1 más R2 en paralelo con RI, todo eso por BCC, como si tuviera una división de voltaje. Hasta el momento tienen alguna pregunta.
Y esto de leerlo y leerlo y leerlo y leerlo, hasta que lo entiendan, yo pueda estar acá unos 20 minutos estudiándolo. Créanme que es mejor leerlo. Leerlo, volverlo a leer. Léanlo ahora unas 3, 4 veces y pueden. Y mañana me hacen preguntas si tienen alguna pregunta de esto. Tal vez sacaron circuitos hace 2, 3 años o un año, no sé, no sé. Y Eh, este contenido lo va a subir hoy porque fíjese que el contenido de la semana pasada no está, o sí, lo que no lo he usted me... subido. Es que quería hacer una sola, pero al descuido voy a subir aquel mañana y este lo voy a subir el sábado. Eh, sí, sí, la verdad no me quedó, no es que no me quedó tiempo, no que no puedo subirlo. Tengo que modificar ciertas cositas y subirlo para que ustedes ya lo tengan y lo estudien. Recuerden que esta clase es lo que más me baso es en conceptos. Pueden ver ahí el relajo, un montón de variables, un montón de cosas ahí. Tal vez la resolución de circuito sea un porcentaje, pero a mí me interesan los conceptos, que son resistencia, como el transistor cuando está en saturación, cuando está en corte o cuando está en la área lineal. ¿Mm? Sí, ingeniero, una pregunta. Ajá. ¿Usted este material lo está sacando del libro? Sí, el libro que pasa ahí ya me El, olvidé el el nombre. libro que usted, el libro que usted compartió ahí en el campus, La verdad yo no comparto libros. Nombre sí. sí, el título del libro, sí. Sí, Entonces, y que le recuerden que como preguntaba hay por... derechos de autor, puede que haya problemas en la universidad, entonces mejor lo el nombre del libro y ahí lo consiguen ustedes. Sí, El de, esa era mi pregunta, que si está sacando este material del libro para también estudiar el libro. mire, la bibliografía está acá. Si quieren, tienen captura. Freud. Toma Freud, Ah, ok. dispositivo electrónico o dispositivo electrónico de versión de Freud electrónico o Moreno. Este un compañero me lo ha prestado porque la verdad no tenía material hecho completo, pero estoy sacando cuestiones de ahí, de lo que él me ha prestado. Y yo lo modifico y hago mi versión. Ah, ok. Gracias. Bien. Después está la polarización, siempre por división de voltaje. ¿Cómo es? Bien, este aproxima a esto. Note que en la parte de abajo, que la parte del circuito, la parte de la base, eh, RI, RI es la resistencia interna del resistor. Casi, bueno, la verdad, todos los dispositivos traen resistencia interna. Lo trae, lo trae un transistor, lo trae, usted agarra un aparato, un iPhone, un teléfono y trae su propia resistencia interna, que es la resistencia como la de Seven, y viene siendo la resistencia equivalente al flujo, al paso de corriente por todo el dispositivo. Y en ese caso, la resistencia equivalente que tiene el transistor, en ese caso de RI. Eh, cuando, cuando la corriente base no es exactamente muy pequeña, como para despreciarla, recuerden que una corriente muy pequeña es como si estuviera abierto el circuito, pero hay veces que no, sino que se debe tomar en cuenta. Se debe considerar la entrada en DC. R o resistencia de entrada a la base, RENT o RI. RI está en paralelo con R2. Ustedes lo pueden ver acá en donde dice B. Están los dos en paralelo. RI está en paralelo con R2, como se muestra en la figura B. Este es el equivalente. El equivalente significa que no es exactamente así, pero eso parece que fuera. R2 tiene el mismo voltaje de base y RI tiene el mismo voltaje porque están en paralelo. Al estar en paralelo tienen el mismo voltaje. Entonces podemos decir que
el voltaje en la resistencia interna es igual al voltaje en la resistencia 2. Recuerden que acá hay R1 y R2. Acá podemos decir que ya no están en paralelo, pero sí estas dos. En la anterior, en el circuito anterior, vimos que quedaban así. Cuando la resistencia que hay acá en la base del transistor es pequeña, perdón, es demasiado grande, tal que la corriente IB es pequeña. Acá es al revés. Acá la corriente tiene algo de valor y la resistencia que da es una resistencia normal tal que puede fluir corriente. Ustedes van a decir, ¿cuándo sé que es grande o no es grande? Bueno, y ahí se le va a decir en el enunciado. Cuando en el enunciado del ejercicio le pone ahí la resistencia interna es despreciable o no es despreciable. Entonces depende de cuál sea. Aunque normalmente este es por teoría. Más estudios de la teoría, porque ejercicios de estos así, bueno, al menos así, de R1 y RI y todo eso, no. Pero sí, tal vez alguna que otra cosa pequeña, lo vamos a ver los ejercicios. El examen sería la otra semana. Sería, yo no sé si está bien el viernes otra vez, Sí, está bien el viernes, yo digo. a la misma hora y todo. ¿Qué tal estuvo el anterior? Ingeniero, Ujú. ingeniero, disculpe, mire de que los viernes a mí se me dificulta de 6 a 8 porque estoy recibiendo un curso de liderazgo que está haciendo la universidad. Entonces no sé si podía tal vez como dejarlo a que Perfecto. cerrara el examen más tarde. Sí, yo también, ingeniero. Yo no pude hacer el examen anterior debido a la hora. Tuve un compromiso y lo estoy Bueno, lo que teniendo. voy a hacer es que termine a las 10 y que empiece a las 4. Bueno, Sí, sí, está ¿qué bien, cuánto ingeniero, es? gracias. Sí, No lo serían recuerden, 2 no lo horas. recuerden. Ajá. Sí. El BJT por división de voltaje, por el BJT por división de voltaje. Resistencia de entrada en la base del transistor, RI. Ahí tienen una figura, se parece al anterior nada más que acá está abierto el BB, el voltaje de la base, la miran a ver, pero hay un voltaje ahí, por eso lo indicaron. El voltaje de la base está entre la base y la tierra E y B. Esa corriente que va hacia la base. Acá fluye una corriente de base. No importa que el circuito esté abierto, bueno, sí importa, existe, lo que pasa es que no hay un elemento ahí, pero entre acá y acá hay un voltaje que en sí produce una corriente acá en la base del transistor. BDB está entre la base y la tierra e IB es la corriente que va hacia la base. Por la ley de Ohm, RI, o sea, la resistencia que podemos decir que existe es igual al voltaje de la base entre corriente de la base. O sea, que acá puede existir una corriente, aunque solo sea matemáticamente, pero existe. RI es igual a voltaje de la base entre corriente de la base. Aplicando la ley de voltaje de Kirchhoff, voltaje de la base es igual a voltaje de la base más resistencia del emisor por corriente del emisor. Yo creo que lo entienden, ¿va? Voltaje de la base. Si tiran una malla acá, en esta malla van a ver y despejan, van a ver que voltaje de la base es igual a voltaje base emisor, que es 0.7 normalmente, más la corriente que circula por Y del emisor por R, por la resistencia que hay acá en el emisor. Asumiendo que el voltaje de la base emisor es mucho menor que la corriente del emisor por la resistencia del emisor, se supone que el voltaje de la base aproximadamente y es por RE. Y es el emisor por resistencia del emisor. Ese sería el voltaje de la base. Dado que I es que la corriente del emisor es IC, porque viene acá arriba, de acá arriba viene,
y es aproximadamente la corriente de la colector, entonces es igual a beta veces la corriente de la base. Entonces, y C o IE son igual a beta veces la corriente de la base. Entonces la corriente de la base es igual a beta por corriente de la base por resistencia. R por I. Recuerde que este es I. Beta veces IB es I. Por RE, que es la resistencia del emisor. Esta sería la corriente del emisor, que es beta veces IB. Estas son aproximaciones. Cuando le diga aproximaciones significa que se parecen, pero no exactamente son, pero sí algo muy parecido. Entonces podemos decir que la resistencia interna es igual a beta veces IB por RE, que es el mismo BB, perdón, sobre IB, voltaje de la base entre corriente de la base. Por lo tanto, RI, o la resistencia interna, es beta veces RE. Beta veces RE. Y este beta, ¿dónde dejarle? Ahí se lo van a dar. Pues se los vamos a dar. Puede ser 100, puede ser 20, puede ser 30, 40, 50. Claro, no puede ser 2000, 3000, no existe ganancias tan grandes, ¿vale? Pero por ahí andan ese valor de beta. Acá lo que tienen que aprenderse, o al menos saber manejar, es las ecuaciones. Saber cómo está actuando el transistor, si está en corte, si está en saturación o si está en lineal. De acuerdo con eso, ustedes, cuando miran beta, en un transistor es que está en región lineal. Luego, por defecto, beta, al ver beta ya está en región, o sea, está amplificando. Beta veces. Beta normalmente es un valor entero mayor que 0. Beta DC significa ganancia en DC, porque hay ganancia en alterna y hay ganancia indirecta. En este caso, con nosotros, como solo miramos corriente DC o voltaje DC, es beta DC. ¿Alguna pregunta? No, ingeniero. ¿Está bien? Bien. La resistencia total de la base a tierra es R2 en paralelo con RI. R2, la resistencia de la base. No estoy hablando de R1 ni RC, sino que la resistencia de la base es la que está en la base, en la parte de abajo. R1, perdón, R2 en paralelo con RI. Noten que RI no aparece físicamente, ahí no se mira, pero como les digo, es un efecto que produce, como si hubiera una resistencia. Es un efecto que es igual a la resistencia del emisor por beta. Esa es la corriente perdón, la resistencia RI. RI es la resistencia del emisor por beta. Si ustedes miran ahí que beta vale 20, entonces, y R vale 5, entonces 20 por 5 es la resistencia RI. Y si dicen que la otra vale 5 ohmios o 5 kilo ohmios, mejor dicho, ponen el 5 ahí y hacen la fórmula y ya está. Un divisor de voltaje está formado por R1 y una resistencia de base a tierra RI. Resistencia de base a tierra. La resistencia de base a tierra es RI. En paralelo con R2. Entonces, ahí se forma una división de voltaje. Este de acá, ¿por qué división de voltaje? Porque están en paralelo. Recuerde que la división de voltaje normalmente se aplica a resistencias en paralelo. Una que ya me dan que es R2 y otra que encuentro que es beta en DC por RE. La beta, recuerden, la dan y solo la multiplica para encontrar la otra resistencia. Puede variar. Esto a veces puede ser cuando varíe RE o cuando varíe BCD o BDC. Voltaje de la base es igual a R2. El voltaje de la base, recuerden que había una A antes, ahora hay un BD. Antes había una A, ahora un BD, que es el voltaje de la parte de abajo. Arriba hay un voltaje y abajo hay otro voltaje. Voltaje de la base es igual a la resistencia 2 en paralelo
con beta vez RE, que es la resistencia E del emisor, sobre R1 más R2 por beta por R. Si ustedes vean esta parte de acá, R2 es paralelo con esta, beta RE es igual a esta resistencia de acá. Sobre R1, dice que tiene que ver R1 porque se viene de una división de voltaje. Entonces, es una división de voltaje para acá y para acá. Estas dos están en paralelo con R1, por R2 paralelo con esta de acá. Esta de acá la puedo encontrar como beta veces RE. Sobre R1 más R2 en paralelo con beta veces RE. Acá, al elegir en paralelo, recuerden que para encontrar las resistencias equivalentes se multiplica, perdón, la división de esta entre la suma de las dos, multiplicada por el voltaje CC en este caso. Y R1 más R2, R1 y esta resistencia R1 es paralelo con estas dos resistencias. Aunque no se miren, están en paralelo. Si beta por RE, o sea este, es mayor que R2, al menos 10 veces mayor, o sea, si esta de acá, beta de C por RE, es por lo menos 10 veces mayor que R2, entonces la forma ejemplifica. Beta B igual a R2 sobre R1, como si estuviéramos como si estuviéramos acá. Al menos entonces la fórmula implica R2 sobre R1 más R2 por BC, por el voltaje del colector. Y así va a poder encontrar los parámetros que normalmente se preguntan. Bien, ahora se debe determinar el voltaje del emisor. ¿Cuánto vale el voltaje del emisor? Bien, el voltaje del emisor es igual al voltaje BB menos B, perdón. Con la ley de Ohm encuentro que la corriente del emisor IE es B sobre RE. Todos los demás valores del circuito, y C es aproximadamente IE, BC es igual a BC menos IE y C por RC. Recuerden esas fórmulas, prácticamente copiarlas. Para encontrar BC, voltaje colector emisor, aplique la ley de voltaje de Kirchhoff. Voltaje del colector EU menos ICRC, o sea, voltaje este menos voltaje del colector, este de acá. El voltaje del colector menos la corriente del colector por resistencia del colector. Y eso le va a dar BC. Voltaje del colector. No es BCC, en este caso no es el voltaje del colector, sino que es un voltaje de una fuente. Pero el voltaje que hay acá en R1 se aproxima al voltaje C, al voltaje colector. Y C es igual aproximadamente IE. Y el voltaje colector es BCC menos I por C por RC. I por C por RC. Para encontrar BCE, aplicamos la ley de voltaje de Kirchhoff. BCC menos IRC igual a menos IR. Bueno, todo lo que ustedes miran ahí es igual a 0. Y se despeja. Y recordando que IC aproximadamente I, entonces BCE es igualmente a BCC menos IC. Esta es la fórmula acá. A BCC al voltaje que está arriba, al voltaje que sea arriba, menos la corriente por la resistencia del colector más la resistencia del emisor. Y eso les va a dar el voltaje colector emisor. ¿Cuál es el voltaje colector emisor? Este que está acá en medio. ¿Lo miran?
¿Se puede ver ahí? Hablen. Sí. Sí, va. Pues mira el cursor. Este es el voltaje que hay acá en esta abertura, como si estuviera, como fuera, bueno, no hay cosas en el Pac-Man, como si fuera la boca abierta del Pac-Man. Esta abertura de acá es el voltaje VCE. VCE, bueno, este voltaje colector emisor, el voltaje de la base y el voltaje del colector. VCC es el voltaje de una fuente. VC es el voltaje del colector y VCC es un voltaje de una fuente. No, porque le pusieron esa nomenclatura. Le han puesto VCX o lo que sea, pero acá pues, sí te confundir. Y el resistor PNP tiene polaridades opuestas a las del NPN. Para obtener los voltajes, los valores de PNP, se requiere un voltaje negativo del suministro del colector o con voltaje positivo del suministro del emisor. El análisis de PNP es básicamente el mismo que el solo lo miran y ustedes van a ver de que es lo mismo, nada más que la flechita es para arriba y de ahí casi todo es igual. Cambia la flechita de acá le da para abajo, esta es para arriba y lo que va cambiando el voltaje de alimentación negativo es en el colector. Por eso van a ver menos VCC acá y acá es negativo. Y acá lo van a ver positivo, nada más que si alguno está positivo, el otro lo ponen al revés. El VCC. Acá puede variar, dependiendo si es PNP o... Pero lo que vamos a ver nosotros es normalmente es el NPN, el que normalmente se usa. ¿Alguna pregunta? Bien, por la razón por 16 de voltaje, siempre voltaje de la alimentación acá en PNP. Creo que está mal, voltaje por la razón de PNP. Ah, no sigue siendo. El voltaje de base es, acá está la fórmula. Voltaje de base, R1 sobre R1 más R2 en paralelo con beta veces RE por BE. No sé que acá es BE, mientras que allá era BCC. Acá es BCC y acá es BE, que es del emisor. O el voltaje que es de acá. Si el voltaje está acá, indica que la parte izquierda está acá arriba. El voltaje del emisor B es igual a, recuerden, BE es diferente, es de la fuente, y BE es el voltaje del emisor. Voltaje del emisor igual al voltaje de la base más voltaje de base emisor. Por la ley de Ohm, IE o la corriente del emisor igual a voltaje de la fuente menos voltaje del emisor entre resistencia del emisor. IBC es igual a IC por RC, B es el voltaje entre el emisor y el colector es igual al voltaje del emisor menos voltaje del colector. Recuerden, el voltaje colector-emisor es el de en medio. Este de acá es el voltaje que está hablando. Entonces, hay fórmulas para eso y fórmulas para este, dependiendo si es NPN o PNP. Pero el que vamos a ver nosotros, siempre vamos a utilizar normalmente este, que es el NPN. ¿Preguntas? Bien, actualmente, ya si lo pasamos al tiempo de ahora, podemos ver eso en algunos que otros elementos, pero no en todo. Normalmente ahora el trayectorio, algo pequeño, algo bastante infinitesimal, tal que esto, claro, eso siempre se usa, pero lo pueden usar los que diseñan. O uno que otro que radio o algún aparato electrónico que no sea tan complejo.
Pero ahora, entre más complejo, no es que van a abrir ustedes el iPhone o el Samsung Galaxy y van a encontrar resistencias así y perdón, y transistores así de esta manera, ¿no? No lo van a encontrar. Simplemente la gente que diseña lo usa. Lo usa para probar de poco en poco todo el circuito que va a hacer. Ustedes lo miran porque tienen que saber que existe un transistor, cómo funciona al menos un transistor, la parte conceptual de todo esto. De ahí que van a encontrar un circuito, tienen que entrar el voltaje y eso, ya es algo bien extremo, pero se utiliza. Va a encontrar técnicos en electrónica que sí lo hacen. Lo hacen porque tal vez ya están acostumbrados, saben el circuito, pero ya algo más complejo. Si no, todo el mundo, bastante gente repararía procesadores o memoria. Entonces, oiga, no es simplemente se daña una memoria, no es que la vamos a poner a arreglarla, no piden de eso. Bótenla y ponen otro. Ahora tengan cuidado, siempre prueben elementos para probarlo. Por supuesto, yo estoy consciente de que, por ejemplo, que le puse 2 chips de 8 a una máquina y solo me reporta 8. ¿Qué pasa? ¿Qué creen ustedes que puede suceder en ese caso? Le pongo 2 chips de 8, pero solo me reporta 8. ¿Qué caso se puede dar? O 4, depende del tipo de máquina. Si es muy viejo o si es muy nueva. Le pongo 2 chips de 8 o de 4, pero la computadora me reporta 8 o me reporta 4. ¿Qué creen ustedes que puede ser? Ingeniero, creo que solo le va a leer uno de los dos. ¿Pero por qué? Bien, me puede dar una cosa. Una que un chip está malo. ¿Cómo hago para probarlo? Pruebo uno primero y de ahí el otro. O puede ser que la motherboard solo soporte hasta 8 o hasta 4. En las computadoras actuales 8 es muy poco. Normalmente 16 o 32. Pero puede que se topen alguna vez con una computadora que ustedes tienen 16 y le quieren poner 32, que lo compran, van y lo compran y ahí vienen y lo ponen el chip de 16. Van a ver de que no les soporta a los dos. Tal vez solo soporta hasta 16. Puede que encuentren, lo más seguro que encuentren en su vida eso. Que una computadora no les... Ahora, el motherboard no es exactamente el procesador ni el disco duro, ni nada. Es el motherboard que vino ahí, que vino así, que solo soporta hasta 16. No soporta 32. Se puede que en algunos casos. Lo mismo para... Bueno, hace poco... ese es viejo, pero hace poco, la última vez que me tocó, fue una computadora portátil y el cliente quería que le pusiera el doble. Pero lo único que cuando la abrí, solo había un banco para la memoria, solo un slot de poner una memoria, no pongo más. La única manera es quitar eso y ponerle, o quitar el 16 y poner uno 32. Pero el comprar 32 no, el otro chip va a quedar moto ahí, que lo quieren vender o regalar, ahí tengan cuidado con eso. Entonces tiene que saber eso primero. Antes de aumentar memoria, hay que ver si cómo es, bueno, porque en internet busquen en la motherboard que tiene, qué motherboard tiene la computadora y lo busquen cuánta memoria puede soportar. Ahora, si tienen ahí la memoria y no les va a costar nada, solamente ponerla para probarlo, prueba, y no, pues. Usted va a decir, todo eso tiene que ver, yo les hablo de memoria porque la memoria trae un montón de millones y millones de eso, de transistores, de resistencia, un montón. No es que lo van a venir y lo van a cambiar, lo que les estaba diciendo, ahora ya no se vale cambiar, ¿va? Ahora lo que vale es sustituirlo, arreglarlo, una cosa, ahora es simplemente todo el módulo, ya sea disco duro, ya sea memoria, ya sea cualquier otro dispositivo, se quita y si la motherboard no funciona, se quita la motherboard y se pone otra motherboard. Es raro que alguien repare motherboard, se puede,
Se pone a uno a buscar resistencia, conductividad, y hay veces que uno de soldar una cosa o sustituir una resistencia, sustituir un diodo, sustituir un transistor. Hay veces, pero hay veces que no. Entonces, lo mejor es cambiarlo, quitar la muerva y poner otra si la muerva. Ahora, el problema es cuando uno es técnico, ingeniero en sistemas, y viene una persona que uno conoce. La persona que uno conoce normalmente lo conoce a uno y piensa que uno es súper ducho en esto y que uno lo va a cambiar. Hay veces que uno cambia, digamos, un motherboard. Hay veces que me ha tocado, alguna vez que me tocó cambiar motherboard, no era el motherboard, que no se queda, si era el procesador, creo que estaba. Cambiar el procesador es bien macaneado. Pero antes hacía, ahora no, ahora normalmente lo que hace la gente cambia CPU. Entonces, más la alga no enciende, bote por acá y ponga otro. Claro, esa gente tiene dinero. Si no, pues hay que estar probando y probando y probando. ¿Alguna pregunta, muchachos? Mañana, más tardar el miércoles le subo el contenido de la semana pasada y el sábado le subo el contenido de esta semana. Si no hay preguntas, nos vemos mañana. Se cuidan. Nos vemos, Ok, ingeniero, hasta mañana.